Felicitaciones que están siguiendo, participando en este camino que estamos haciendo juntos ya hace 2 años, volver a Jesús para poder renovar nuestras comunidades y parroquias. Y hoy estamos otra vez descubriendo, conociendo este Jesús de Nazaret, como nos presentan las primeras comunidades, especialmente las comunidades y el Evangelio de Lucas. Y vamos a hacer, como hemos rezado, sobre todo este camino a Jerusalén y este camino de la cruz, de la pasión, y sobre todo no quedamos en eso. Si seguimos con Jesús, vamos también ser testimonio, anuncio y presencia de este Jesús resucitado. Y eso sería nuestro fin, que no solo seguimos a Jesús, sino seguimos y formemos comunidades de Jesús resucitado, que anuncian y presentan que Jesús está vivo en medio de nosotros. Por eso, un nuevo paso más, conocer este Jesús que ha anunciado el reino de misericordia, de solidaridad y todas estas actitudes que sirven para que todos y todas tengan una vida plena. Y nosotros, nuestras comunidades, sean siempre más servidores de este proyecto y así anunciadores y presencia. Jesús está vivo en medio de nosotros. Bueno, y otra vez podemos tener esta alegría que Marta nos explica en una forma tan profunda y al mismo tiempo tan sencilla y bueno, esperanzadora, para que sí es posible seguir a Jesús en comunidad. Adelante, Marta, y estamos abiertos y atentos y ansiosos de escuchar la palabra de Dios por medio de tu sabiduría. Gracias, Alvin, muchas gracias. Voy a entrar. ¿Se ve? Sí, se ve, Marta. Bueno, muchas gracias, Alvin. Gracias por la participación. Antes de entrar en la segunda etapa, quiero hablarles de una cosa que una vez discutí con Julián Cini sobre el canto este que empezamos cantando, ¿no? Fíjense que hay una parte, él me reconoció que tendría que ser distinta, y se los digo a ustedes, donde dice: no tengan miedo que ustedes son por bautizados hijos de Dios. Quiero decirles que no somos hijos de Dios por el bautismo, sino solamente los cristianos seríamos, o los bautizados seríamos los hijos de Dios. Somos hijos de Dios desde el mismo instante en que somos concebidos imagen de Dios. No digo que haya que cambiar el canto, pero digo que sí tenemos que saber lo que significan, ¿no? Esto, les digo, lo hablé con Julián y reconoció que sí. Lo que pasa, dice, es que el canto, sí, es verdad, pero no somos hijos de Dios por el bautismo. Somos hijos de Dios
por creación, por gestación a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué hace el bautismo en nosotros? Somos los hijos y las hijas que reconocemos que tenemos un Padre Dios. Y ese Padre Dios es el Padre de Jesús. Entonces, ¿qué nos da el bautismo? El poder entrar en una comunidad de hermanos y hermanas que todos y todas sabemos, reconocemos, amamos, adoramos, celebramos a nuestro Padre. Siento que hay muchísima otra gente que nunca sabrá que tiene un Padre como el Padre que nos reveló Jesús. Bueno, nada más. En esta segunda etapa en la vida de Jesús, vamos a entrar en el camino a Jerusalén. Recuerden, son 10 capítulos que dedica Lucas a este camino. Esta parte central del Evangelio de Lucas, cuando ustedes lo lean, acuérdense de esto, cuando entran en el capítulo 9, versículos 51 hasta el 19, están en lo central del Evangelio de Lucas. Y recoge en estos 10 capítulos material propio de Lucas. Acá vamos a encontrar las grandes parábolas de Lucas que no están en ningún otro evangelio. Este camino comienza después de la transfiguración, cuando Elías y Moisés le indican a Jesús el Antiguo Testamento, Elías y Moisés es el Antiguo Testamento, le indican que el combate tiene que ir a darlo a Jerusalén. Comienza el viaje. ¿Quién quiere leer lo que está entre comillas? Leo, buenos días. Sí. Se acercaba el tiempo de Jesús de ser llevado al cielo. Entonces Jesús tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Endureció la cara, dice textualmente. Nosotros diríamos, apretó los dientes. Apretó los dientes, apretó los puños, endureció la cara, dice. Traducen firme determinación, porque si no, no se entendería bien. Es el largo camino de la periferia del país a la capital. Jesús sale de Galilea, el territorio judío, y entra en el territorio de los odiados samaritanos. Es más que un cruce de fronteras, Lucas quiere demostrar que en el Evangelio ya Jesús se abrió a los paganos, porque él está hablando con gentiles, con gente que no es judía. Entonces, eso quiere demostrar ya Lucas. El camino a Jerusalén es un martirio y Jesús lo sabe. Es un camino hacia el martirio y Jesús lo sabe. Les voy a repetir siempre, la muerte de Jesús no es un sacrificio. Yo me acuerdo que antes cantábamos un canto que decía, comienza el sacrificio del altar, algo así. No, no es un sacrificio. Miren, es un martirio. Los riojanos lo saben mejor todavía, bueno, los santiagueños también, porque conocemos lo que son nuestros mártires. Es la gente que da la vida por la fe. Los matan por su fe. A Jesús lo mataron por su fe. Entonces, no es un sacrificio, no es que él va al sacrificio. Jesús no quería morir. El Padre tampoco quería que muriera. Pero el martirio es la entrega de la vida hasta el final. En el texto de Lucas, la muerte de Jesús es llamada un éxodo y una asunción. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto y Elías fue arrebatado al cielo. Elías en el Antiguo Testamento no muere, no sé, simplemente fue llevado al cielo. Entonces ahora Jesús va a ser el nuevo Moisés que va a sacar al pueblo de la opresión de la ley
y el nuevo Elías que deje inaugurado el reino de Dios. Este camino hacia la muerte puede resumirse en las palabras de Jesús a los fariseos. ¿Quién lo lee? En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: «Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les respondió: «Vayan a decir a esa zorra, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén». Este texto es muy bonito para hacerle las preguntas al texto. ¿Quiénes se acercaron? ¿Qué le dijeron? ¿Quién está amenazándolo de muerte? Para sacar todo lo que está, ¿no? No tenemos tiempo. Pero miren la libertad profunda de Jesús frente al rey. Recuerden que Herodes Antipas es el rey de Galilea. Tiene los herodianos. Los herodianos eran cantidad de gente que adhería a Herodes y lo querían presentar como Mesías, como el Salvador, que adherían a él. Era gente armada, era gente de poder, era gente que podía matarlo. Le dicen: andate de acá, que Herodes, el rey, anda buscándote para matarte. Y él le contesta: vayan a decirle a esa zorra, ni siquiera ese zorro, a esa zorra, como diciéndole al más miserable de los gobernantes, a esa zorra. Hoy y mañana expulso a los demonios y hago curaciones. Yo soy dueño de mi tiempo, dice Jesús. Es una libertad impresionante. Hoy y mañana yo hago lo que se me da la gana. Y voy a seguir mi camino hoy, mañana y pasado. Es decir, cuando yo quiera. Es la decisión de Jesús de ir a Jerusalén y entregar su vida. Es Él el que se entrega. Y además se llama a sí mismo profeta. Recuerden que este es uno de los títulos especialmente dado por Lucas a Jesús. Mantiene su absoluta libertad y su inquebrantable decisión de seguir, de entregar su vida por el reino. Pero es Él, en su absoluta libertad, quien lo va a hacer. Jesús está en territorio samaritano. Recuerden que Samaria fue fundada en el año 722 a.C. por los asirios, y los asirios tenían como política mezclar la gente. Es la misma política que tenían los colonizadores, por ejemplo, en Haití. En Haití traían los esclavos del África, pero no los ponían juntos, desarmaban las familias, desarmaban los grupos humanos. ¿Por qué? Porque mezclados es muy difícil que la gente pueda organizar una rebelión. No se entienden la lengua, no tienen la misma cultura, no tienen los mismos valores, no tienen la misma religión. Así nació Samaria. Entonces, por ser tan mezclados, eran muy despreciados por los judíos. Fíjense lo que hace Lucas. Pone 72 discípulos nuevos. Son samaritanos y samaritanas. Es probable que fueran en pareja, es probable. En tiempos de Lucas, sí, ya los misioneros, las misioneras andaban en pareja. Acuérdense que en el libro de los Hechos, Lucas nos va a contar de muchas parejas misioneras. Entre ellos, Pedro y su esposa también son misioneros. Los vamos a encontrar en Corinto, misionando juntos. Aquila y Priscila son misioneros, son un matrimonio misionero. En este envío de los 72 o 70, hay manuscritos que hablan de 70, hay manuscritos que hablan de 72.
es un número simbólico. Pueden haber sido 25, o 27, o 32, los que sean, pero 70 es 7 es el número de la totalidad, 2 es el número de la comunidad. Entonces es un número simbólico, los está enviando todos los que él necesita. 7 es 70, es todo lo que él, todos los discípulos y discípulas que él necesita. Y 2 es el número de la comunidad. Fíjense que les dicen, coman lo que les den, 2 veces. Esto es contra el nacionalismo judío, exigencia de inculturación. Jesús pide una iglesia en salida, en misión abierta, sin particularismos ni nacionalismos. Nos avisa, porque este mensaje es también para nosotras y nosotros hoy, que tendremos dificultades, pero nos fortalece con el Espíritu Santo. Lucas quiere mostrar que la misión en medio del Imperio Romano exige nuevos servidores con nuevas consignas. Jesús es el hacedor del reino. Cuando regresan los 72, su júbilo es inmenso. Le cuentan que les ha ido bien, que la gente ha aceptado su mesianismo, que la gente se está reuniendo en comunidades, le cuentan a Jesús, que han empezado a entender su mensaje. Y son los samaritanos los que están entendiendo el mensaje, no son los judíos. Esto lo llena a Jesús de alegría. ¿Quién quiere leer este texto? Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Fíjense la alegría mesiánica de Jesús. Está viendo que comienza a fructificar el reino. ¿En dónde? En las comunidades de Lucas. ¿Cuáles son las comunidades de Lucas? Gentiles, no son judeocristianos, son gentiles, son paganos. En este camino jubilar, porque está lleno de alegría, Jesús, en el mismo capítulo, va a contarnos una de las grandes parábolas. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Fíjense que es el buen samaritano, no el buen judío. ¿Por qué? Porque él está en terreno de Samaria, porque él está en medio de samaritanos, porque Lucas está diciéndoles: quienes están cumpliendo con el mensaje de Jesús no son los judíos, son los extranjeros. Termina la parábola. ¿Quién quiere leer cómo termina esta parábola? ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanas y hermanos míos, este mensaje de Lucas es permanente y es para nosotras y nosotros hoy. Tenemos que ir y actuar, tratar con misericordia. Si Dios es misericordioso, compasivo y solidario con nosotros y nosotras, hemos de ser como Él. Para sostenerse en su misión, en su camino, ¿qué hace Jesús? Reza, reza. La oración en su vida y su relación con el Padre son el centro de unificación dentro del corazón de Jesús.
es lo que lo unifica, es lo que le da coherencia, es lo que le da fortaleza. Estaba un día rezando, ¿cómo habrá sido su oración? Yo esto me lo pregunto siempre. Lo que habrá sido Jesús unido al Padre, que los discípulos se acercaron a pedirle, enséñanos a rezar, porque Juan Bautista les enseñaba. Jesús no les ha enseñado a rezar. ¿Por qué? Porque tienen que ir aprendiendo de Él qué significa rezar. Para nosotros todo es petición, 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 petición. Dame, dame, dame. En Jesús es una experiencia de comunión con la voluntad del Padre. Y la experiencia que él tenía de Dios como Padre lo hace recibir a todos y todas como hermanos y hermanas. Sobre todo a esas personas que el templo tenía como impuras. En la oración que rezamos al comenzar, hay un momento que dice que Dios no elige. Dios elige, claro que elige. Tiene una voluntad universal. No deja a nadie de lado, pero elige a los más pobres, a todos estos, leprosos, enfermos, paganos, mujeres, niños y niñas, deficientes físicos, prostitutas, publicanos. Es verdad que no elige de manera única, como si elegir significara tomo este grupo y dejo este otro. No, elige preferencialmente, y en eso Puebla nos ha ayudado a entender a esta gente que más necesita de su paternidad y de su misericordia. Como las madres, ¿a quién de sus hijos eligen? ¿Los quieren a todos por igual? Sí, pero eligen al más desgraciado, al más enfermo, al más necesitado. Nuestro Dios tiene corazón de madre. Y esta acogida a todos y todas, pero especialmente a estos y estas, sin prejuicios. Este fue uno de los conflictos más fuertes que Jesús tuvo con las autoridades. Esto lo va a ir llevando a la muerte. Por eso, por esas preferencias de Jesús, los fariseos van cada vez agudizando más su guerra, su lucha contra Jesús. ¿Quién quiere leer este texto? Mientras hablaba, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo que lo vio se extrañó que no se lavase antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de robos y malicias. Perdón. Miren el enfrentamiento, lean después este texto y van a ver cómo se agudiza el enfrentamiento de Jesús con los fariseos. No son los fariseos, estos de los que está hablando Lucas, no son los fariseos del tiempo de Jesús. Acuérdense que después del año 70 los que han quedado son los fariseos que se reúnen en Yamnia. Acuérdense de esto, porque es importante para entender la comunidad de Lucas. Recuerden que el Evangelio va mezclando, va trenzando todos los evangelios, no solo el de Lucas, va mezclando la vida de Jesús, la vida de las comunidades a las que se está dirigiendo el Evangelio y el mensaje que Dios nos está transmitiendo a través de estos textos inspirados. Entonces, es una trenza. Acá Lucas está trenzando
lo que Jesús tuvo como enfrentamiento con los fariseos de su época, con los fariseos de Yamnia, que son los que están en este momento expulsando, en el momento de Lucas, ¿no?, expulsando a los cristianos de las comunidades, y los están llevando a la muerte, porque los están denunciando a los romanos, quienes los matan. Entonces es tiempo de martirio para la gente de las comunidades de Lucas. A medida que Jesús avanza en su viaje, avanza la radicalidad de Jesús. Por eso va pidiendo cada vez más que optemos por Él. Nos pide que optemos por Él. Les está pidiendo, tienen que hacer una opción. Y acá lo dice en este texto. Les aseguro que a quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre los reconocerá ante los ángeles de Dios. A quien me niegue ante los hombres, lo negará ante los ángeles de Dios. Acá es la opción, o sí, o con Jesús o contra Jesús. Está pidiéndonos una clara opción por los pobres. Por Él, perdón. Hablé de memoria. Perdón. Está pidiendo una opción decidida por Él. Están en persecución y les dice, si me niegan, si dicen que no son cristianos porque tienen miedo, sepan que no los voy a reconocer delante de mi Padre Dios. Si me niegan aquí, los negaré. No es que esto se pueda entender al pie de la letra, pero sí lo tenemos que entender en toda la impresionante exigencia de Jesús para ser sus discípulos y discípulas. ¿Por qué? Porque Él es exigente consigo mismo y misericordioso con nosotros. Jesús, bueno, acá va a aparecer la increíble relación de Jesús con las mujeres, ya lo vimos, apasionado por su pueblo, porque era judío y amaba a su pueblo. Siente un profundo dolor, porque lo están aceptando los extranjeros y lo están rechazando su propio pueblo. Y entonces pronuncia su primer lamento sobre Jerusalén. El segundo va a ser cuando esté entrando a Jerusalén. Pero reitera las exigencias del discipulado. Déjame ir a enterrar a mi padre. Dejen que los muertos entierren a los muertos. En mitad del camino, en mitad de estos capítulos, que es la mitad del camino de Jesús, nos encontramos con el centro de su enseñanza, la bondad y misericordia infinitas de nuestro Dios. Capítulo 15. Las parábolas de la oveja perdida y el buen pastor, la parábola de la novia que perdió una moneda, la parábola del padre bueno que tenía los hijos. La del pastor la traen los otros evangelios también. La parábola de la novia y la parábola del padre bueno que tenía los hijos son propias de Lucas, que es el evangelio de la misericordia. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? La relación de Dios con nosotros, con nosotras, es de pura gratuidad y misericordia. No nos vamos a cansar nunca de meditar estos textos. ¿Por qué? Porque somos fariseos, fariseas de corazón, de mente. Nos educaron así, ¿eh? Yo estudiaba en el catecismo que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Yo estudié eso y con eso me preparé para mi primera comunión. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y acá el Evangelio nos está diciendo, Dios premia, porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos. Todos, todas necesitamos de su misericordia, y su misericordia es gratuita.
también en su gran exigencia en este camino, nos va a pedir, nos va a exigir que elijamos a qué Dios queremos servir. Vamos a servir a Dios, el Padre, lleno de bondad y misericordia, o al dinero. Porque los dos no se pueden servir al mismo tiempo. Esto ya lo vimos, pero bueno, lo tenemos que tener muy presente. Y entonces nos enseña a rezar con insistencia con la gran parábola de la viuda insistente y a no autocalificarnos delante de Dios con la del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan el fariseo? Te doy gracias por ser como soy yo y no como ese infeliz que está ahí atrás mío. Y el que fue a su casa justificado delante de Dios no fue este señor que se autocalificaba, sino el pobre publicano, cobrador de impuestos, que decía, perdón Señor, porque soy un pecador. Finalmente, y habiendo entrado en Jericó, Lucas nos lleva a la casa de Zaqueo. Fíjense, estamos en todos textos propios de Lucas, no están en los otros evangelios. ¿Quién es Zaqueo? El reverso del rico necio de la parábola. Es el que se convierte, tiene mucha plata, es jefe de publicanos, jefe de cobradores de impuestos. Miren, para que entendamos un poquito de esto. Los romanos cobraban los impuestos por anticipado. El cobrador de impuestos cobraba el impuesto por la cosecha, pero ya lo había pagado a Roma. Tenían que pagar antes a Roma. Roma se aseguraba de que les fuera bien o les fuera mal en la cosecha, en la pesca, en lo que fuera, el negocio que hicieran. A los pueblos vencidos, ellos ya habían cobrado el dinero, ya lo habían cobrado. Entonces, los publicanos, ¿qué tenían que hacer? Recuperar lo que habían pagado. Porque ya habían entregado la plata a los romanos, ahora tenían que recuperarla. ¿Cómo la recuperaban? Aumentando los impuestos, cobrando de más. Ese es Zaqueo, que además de ser publicano, era jefe de publicanos, jefe de banda, era Zaqueo, y se convierte a Jesús. Y dice, si a alguien le robé, le voy a devolver más de lo que le robé, y voy a repartir entre la gente. Entonces, eso era lo que se esperaba de aquel rico que le había tenido tanta cosecha, y sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Agrandó los graneros. Zaqueo, Lucas va a presentar a Zaqueo como el reverso. Este es el que se convierte. Y después Lucas nos advierte sobre la necesidad de hacer fructificar los dones. Y así Jesús llegó a Jerusalén. Desde el comienzo hasta el fin, Lucas muestra que el objetivo de este largo viaje es llevar a Jesús a Jerusalén a demostrarle a los jefes del templo que su concepto de Dios no es el concepto del templo. Que el Dios de Jesús no excluye ni rechaza a nadie. Que ama misericordiosamente, gratuitamente a todos y a todas. Que no se le limita a los judíos, sino que su amor, su misericordia es para todos y todas sus hijas. Este largo viaje, desde las periferias al centro, refleja el caminar de las comunidades griegas, sobre todo para las que Jesús está escribiendo su evangelio. ¿Qué es lo que va a presentar? Un mundo de gratuidad misericordiosa, de un Dios que no juzga, sino que los acoge y los perdona a esos paganos gentiles venidos del paganismo.
hacemos un momentito de intercambio para aclarar dudas, hacer aportes. No sé, Julio, ¿cómo lo haríamos? Hasta ahora, no sé, bueno, paramos un minutito, nos acomodamos bien y continuamos, pero vamos pensando si hay alguna pregunta, algún aporte que querramos hacer en torno a esto que nos va compartiendo Marta del camino de Jesús a Jerusalén. Saulo va a poner una canción mientras nos conversamos un poco, descansamos un ratito. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia seguidora del Señor, Jesús el Dios hecho hombre, el profeta el servidor, una iglesia de testigos, con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador, signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna porque la gente comparte fe y realidad, con sencillez y alegría aprende a participar, como hacían los cristianos. Ahora es lo primero y lo me da bronca, lo excesivo, cobraban. Y lo a un viejo le dice, bueno, que llegue a comprar y si no, porque siendo servidora, es transformadora de la sociedad. ¿Estás, hermana Marta? Marta. Ya estoy, perdón. No, Sí. bien, bien.
Estoy leyendo el chat. Ah, bien. Ay, Marcelo. Si supieras lo que me dice Marcelo en el chat. En Semana Santa decimos que Dios mandó a Jesús a morir por nuestra salvación. Ya vamos a llegar a él. Pero si supieran lo que me hace sufrir a mí esa frase, ¿por qué? ¿Qué rostro de Dios aparece ahí? Un padre que hace morir a su hijo. Ya vamos a llegar a esto. La pregunta ¿qué rostro de Dios reflejamos en nuestros ambientes? Es cómo nos comportemos. Cómo difundir. Somos insultados por creencias infundadas. Hace falta salir a revertir todas esas, no sé cuáles serán, algunas son fundadas, ¿eh? Algunas cosas de las que nos dicen son fundadas. Hoy tenemos saqueos e imperios que nos oprimen. Creo que no es una pregunta, creo que es una afirmación, Marcelo, ¿no es cierto? Estamos viviendo una guerra, y es una guerra económica, política, geopolítica. Creo que sí. Marcelo, ¿es pregunta? Marcelo Rufa, sí. Sí, es pregunta. Creo que es afirmación, ¿no? Nosotros podamos, o sea, la pregunta iba orientada a eso, para que nosotros nos pongamos frente a la realidad y descubramos lo que nos está pasando. Está bien, bueno. Pero sí, es verdad, sí. Yo lo que dice, no sé quién, no sé quién es, pero hoy en día los católicos somos insultados por creencias infundadas, no sé cuáles son. ¿Hace falta salir a revertir? Yo sinceramente creo que no tenemos que ir a defendernos, tenemos que demostrar lo que somos, pero no creo que tengamos que salir a defendernos y a rebatir y a entrar en la pelea, sinceramente no lo creo. Creo que tenemos que mostrar el rostro de Dios, un rostro misericordioso, infinitamente misericordioso y gratuito, y muchas de las cosas que nos dicen no son infundadas, ¿eh? No son infundadas. En la Iglesia estamos necesitando una profunda autocrítica, y el Papa la está haciendo. Así que yo creo que depende, estoy hablando en general porque no entiendo a qué se refieren por creencias infundadas, pero no creo que la actitud sea salir a rebatir y a decir nosotros los católicos somos buenos y somos esto y no es verdad y ustedes son... Creo que no es esa la actitud, creo que no es respeto lo que cada uno haga, ¿no? No vemos nosotros esa pregunta, Marta, tal vez era solo... Está en el chat. Sí, pero bien. Se me fueron todos. A ver dónde Todos estaban. no, aquí estamos, aquí estamos. Bien. Ahí Gabriela pone otra pregunta, pero cuando quieras seguimos, ¿no? Seguimos, sí, pero se me fue. ¿El se chat? Me fue Espera, acá estoy. Bueno, acá estoy. No, Fabi sin querer ha empezado a compartir pantalla. ¿Ustedes me ven? Sí, hermano. Sí, te vemos, sí te vemos. Yo no veo a nadie. Bueno, sigo, pero porque no veo a nadie. Pero ¿puedes compartir la pantalla? No. ¿Y ahí no ven la pantalla? No. Sí, hermano. ¿No? Va, yo sí, no. ¿No la ven? Lo del PowerPoint no. ¿Ministerio de Jesús en Jerusalén no lo ven? No. ¿Y cómo hago entonces? No lo ven. Volvé a la camarita del Zoom que está abajo. Al celeste. Se me ha ido todo. No tengo nada. Pero En el celeste de abajo. no tengo nada. No sé por qué. ¿Qué pasó? A ver.
Voy a salir y voy a entrar de nuevo, Julio. Bien, bien. ¿Eh? Sí, sí, te esperamos. Un ratito hasta que encuentre dónde tengo que ir. Lo que no vemos es la pantalla que está compartiendo Marta. Claro. Un minutito, por favor. Sí, te esperamos, te esperamos. Mientras vuelve, Alvin, ¿nos quieres ir adelantando lo del sábado que viene? Con el sonido, Sí. Sí, tenemos la posibilidad de encontrarnos presencialmente el otro sábado 26 de marzo de 9 a 16 horas en la parroquia Buen Pastor en Santiago. Y la hermana Sandra, Mechi, Mari y también la hermana, ¿cómo es? De Lourdes, Marta, yo, Julio, hemos preparado un lindo encuentro donde todos estos impulsos que nos ha dado Marta con este curso y sobre todo esta nueva mirada de Jesús, como él fue, a él han seguido las primeras comunidades y han mantenido Jesús vivo en la memoria de la historia y hasta hoy. Y cómo podemos ser nosotros hoy testimonio, anuncio y presencia de Jesús resucitado. Eso sería la tarea que queremos asumir para este día. Cómo asumimos y aplicamos todo eso nuevo y tan bueno de Jesús, como él ha anunciado el reino de Dios, no como algo, una teoría o allá en las nubes, sino que aquí en la tierra, en medio de nuestra gente y con nuestra gente, podemos realizar. Pero por supuesto, no cada uno por sí mismo, sino en comunidad. Eso queremos ver, unos pasos como el camino de los discípulos de Emaús, hacer pasos comenzando con toda nuestra tristeza o desilusiones que nos preocupan, descubrir que Jesús está presente con nosotros en el camino y cómo podemos ser siempre más esta presencia de Jesús resucitado, crucificado, sí, con todas las cruces que hoy también sufrimos, pero eso no es el fin, sino con Jesús tenemos la fuerza y el camino, cómo se puede superar. Bueno, eso queremos hacer y directamente hacer un camino con varias etapas para llegar a formar comunidad Esa sería la seguidoras respuesta de al Jesús. quien pregunta en el chat que cómo hacer para compartirlo, ¿no? Esa sería la respuesta. Lo que está contando Alvin, este encuentro Sí. que van a tener el 26, es una primera aproximación a lo que puede ser la respuesta que tenemos que dar. Y sería lindo si de cada parroquia vengan y se juntan para los que están del interior, que tanto tiempo hemos sentido la ausencia por esta pandemia, que por fin tenemos la alegría de vernos, de poder abrazarnos, cantar juntos, reflexionar, compartir,
nuestras experiencias y también proyectar hacia adelante lo que son nuestros sueños en el seguimiento de Jesús, nuestras posibilidades, especialmente lo que hemos descubierto, esta nueva mirada de las mujeres que Jesús nos enseña, una nueva relación, que no solo están presentes, sino están participando, son una participación decisiva, que esos son discípulas que han descubierto sobre todo este Jesús vivo, donde todos los otros estaban caídos y frustrados y ya desilusionados, querían abandonar el proyecto de Jesús. Bueno, eso vamos a aprovechar y nuestras comunidades que ya de siempre están sobre todo presentes y cumpliendo su misión por la gran participación, por el gran protagonismo, sobre todo en la base, dentro del pueblo, este protagonismo de las mujeres que tanto tiempo fue olvidado, marginado. Bueno, vamos a celebrar una resurrección de las comunidades y, bueno, y iniciar un camino sinodal, un camino juntos que renueve nuestras comunidades, renueve nuestras parroquias y tiene también la perspectiva de renovar nuestra diócesis. Si seguimos juntos, unidos y con mucha esperanza y siempre seguir a Jesús y a su proyecto. Bueno, que sea un encuentro. Esperamos y que se inscriban en nuestro grupo virtual Volver a Jesús. Siempre el nombre, y si no tienen todos los nombres, por lo menos la candidata de qué parroquia vienen. Y buscan a venir ya en pequeñas comunidades de 2 o 3 o llenan un auto de 5 o como sea para que valga el viaje y bueno, aprovechen. Bien, bueno, luego lo terminamos de concretar, Alvin. Gracias por la invitación. Al final, y si hay preguntas también, por supuesto. Bien. Entonces, ¿ahora se ve, Julio? Sí se ve bien. Ministerio de Jesús. En la última semana de la vida de Jesús, su ministerio en Jerusalén. Perdón. A partir de este momento, Lucas retoma el esquema de Marcos. Acuérdense que las fuentes de donde ha sacado Lucas su evangelio son el evangelio de Marcos, el evangelio de la fuente Q, ese documento que había sobre los dichos de Jesús, y otras que son sus fuentes propias. Estas fuentes propias las hemos visto durante el largo camino de Jesús a Jerusalén. Cuando entra en Jerusalén, Lucas retoma el evangelio de Marcos. Así que ahora van a encontrar, si ustedes van a los evangelios y los comparan, que Lucas sigue el mismo esquema del evangelio de Marcos, aunque siempre lo va a hacer de una manera diferente, porque él tiene otro mensaje para dar. Sabe que al entrar en Jerusalén va a ser aclamado como Mesías. ¿Cómo lo sabe? No sé. Es de suponer. Va con un movimiento profético popular de cantidad de gente, desde Galilea a Jerusalén, sabe que los apóstoles y los discípulos están hablando de él como Mesías, y
tiene la seguridad de que lo van a aclamar como Mesías. Y en su increíble libertad, en su increíble presencia de ánimo, porque sabe que va a un desenlace martirial, él mismo prepara su entrada en la ciudad. Él mismo. Vayan, van a encontrar un burrito, tráiganmelo, le van a decir por qué se llevan ese burro, ustedes díganle, el Señor lo necesita. Él mismo prepara su entrada en Jerusalén. Acepta ser el Mesías, pero no el Mesías triunfante, sino el Mesías servidor, simbolizado por el burro, animal de carga. Bueno, este es un proyecto que viene desde lejos, desde Jeremías, que lo retoma Zacarías, y que tiene esa profecía: tu rey viene a ti humilde, montado en un burro. Con esto, fíjense lo que decía Zacarías: el arco de guerra será eliminado. Es un rey de paz. Esta profecía de Zacarías, de Jeremías y después de Zacarías, esta profecía era negada por el templo. No se la leía nunca. Nunca leían esta profecía. Entra aclamado por el pueblo y los fariseos le reclaman y le piden que haga callar a sus discípulos. Jesús responde con otra palabra profética: si ellos callaran, gritarán las piedras. Fiel a su misión, Jesús se mantiene dentro de la línea de los profetas. Y evocando las lamentaciones de Jeremías, llora sobre Jerusalén. Llora Jesús porque Jerusalén no fue capaz de abrirse al mesianismo de Jesús. Con esto, cerrada sobre su propia ideología nacionalista, ha preparado su propia destrucción. Entra y expulsa a los comerciantes del templo. Llegado a la ciudad, va directamente al templo y expulsa a los comerciantes en decidido gesto profético. Y les dice la frase de Isaías y de Jeremías. ¿Quién la quiere leer? Está escrito: mi casa será una casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Qué denuncia terrible. ¿Saben lo que es? Que alguien entrara en la Catedral de Santiago y le dijera al obispo, a pobre Vicente: ¿has convertido mi casa en una cueva de ladrones? ¿Saben lo que puede significar para el Sanedrín en tiempos de Jesús? Para las catedrales nuestras en nuestro tiempo. Qué impresionante la actitud profética de Jesús. Quiere poner punto final a la explotación que el templo realizaba sobre los pobres. Quiere que vuelva a ser la casa de su padre. Jesús rechaza el mesianismo davídico en este tiempo. Nosotros nos gusta cantar a veces un santo que cantamos, donde decimos santo, santo, santo al hijo de David. A Jesús no le gustó nunca ese título de el rey David, nunca. En todo caso, Lucas lo va a presentar como descendiente o sucesor del rey David, pastor. Por eso lo hace nacer a la intemperie. Acuérdense que esto lo dijimos, y el primer anuncio es a los pastores. Es el rey, sí, pero el rey pastor. No tomará el poder por las armas. No encabezará un reino nacionalista político de revancha contra sus enemigos. El Mesías no es sucesor de David, sino su Señor. Es otro tipo de reinado. Marta. Lucas muestra a Jesús absolutamente libre y dueño de su tiempo. Lean por favor este texto. El día enseñaba en el templo, de noche salía y quedaba en el monte de los olivos,
y todo el pueblo madrugaba para escucharlo en el templo. Así que fíjense, de noche se va, más vale. No se iba a quedar en Jerusalén, donde estaban un hervidero de gente intentando matarlo. Se va al Monte de los Olivos. Pero todo el pueblo madruga para escucharlo. El pueblo lo escuchaba fascinado, pero los jefes, tanto los religiosos como los civiles, se sienten cuestionados y buscan la manera de acabar con él. No sé por qué se me fue mi video. Ahí está. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. La última cena. El momento final se aproxima. En un ambiente de gran tensión, también acá Jesús ha pensado todos los detalles para celebrar la Pascua. La cena. Hay gente que dice que no es la cena pascual, pero porque la celebra un día antes, el jueves, y la cena se celebraba ese sábado, bueno, 2 días antes. Ha preparado hasta el último detalle para celebrar esta cena. Ha combinado las cosas con personas conocidas de la ciudad, y por lo peligroso del momento, Jesús no es ningún tonto, es un hombre sumamente lúcido, sabe que está todo el mundo pendiente de él para poder asesinarlo, así que mantiene un cierto secreto para no caer en manos de sus perseguidores antes de tiempo. Si es una cena pascual, y yo creo que es una cena pascual, porque Jesús lo dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes, no volveré a celebrar la Pascua hasta el reino definitivo, creo que es una cena pascual. Luego las mujeres estaban presentes. Saquen conclusiones. Jesús sabe que es la última vez que está reunido y habla a corazón abierto. Es la nueva Pascua que va a celebrar con su cuerpo, con su sangre entregados. Si pudiéramos entender esto, no cambiarían nuestras misas, no cambiarían nuestras vidas, y entra en la institución de la Eucaristía. Jesús invita a comer su cuerpo, el cuerpo en la Biblia es la persona. Comer es la comunión, es la unión. Comer su cuerpo es entrar en comunión con su persona. La sangre es símbolo de su vida y de su muerte, porque es sangre derramada, es sangre que no se conservó para sí misma, es una sangre entregada. Entonces es una invitación a vivir su vida. Distribuye el pan partido y el vino como signo de lo que está viviendo en ese momento. Él se está entregando en cuerpo y alma. Él se está dando, donando su vida. Este es el sentido de la Eucaristía. Aprender de Jesús a distribuirse, donarse, entregarse, servir, sin miedo a los poderes que amenazan la muerte, la vida. Fíjense que él está amenazado a muerte. Lo sabe. Y sin embargo, qué libertad, qué manera de ponerse por encima de las circunstancias, de esas situaciones. Él sigue siendo dueño de sí mismo. Es lo que ha logrado en todos esos años de su vida de entrega a la voluntad del Padre, de comunión con el Padre. Y Jesús agrega una frase que Lucas y Pablo han conservado. Hagan esto en memoria mía. Les cuento, nosotros ¿cuántas veces decimos que vamos a escuchar misa? Fíjense lo lejos que está escuchar misa de este acto de Jesús en la última cena.
Cuando decimos, hagan esto en memoria mía, o cuando se dice en la consagración, hagan esto en memoria mía, ¿qué entendemos generalmente? Celebren la misa. Celebren la misa en memoria de Jesús. Nada de eso. Si su cuerpo es todo Él, si su sangre es su vida entregada, hagan esto en memoria mía, recuerden todo lo que les dije, todo lo que les enseñé, todo lo que viví entre ustedes, para que el reino se haga posible. Nosotros en las comunidades, tanto en las de Formosa como en las de Haití, solíamos hacer así. Por supuesto con el cura, con Aníbal solamente, porque los otros curas no lo aceptaban. Cuando decía, hagan esto en memoria mía, le pedíamos a la gente, hablo en plural porque en las celebraciones, cuando no estaba el cura, yo también lo hacía, cuando les decíamos, hagan esto en memoria mía, les pedíamos que recordaran y dijeran en voz alta algo que tenían en su corazón que era memoria viva de Jesús. Entonces la gente así iban diciendo, recuerdo su amor por los pobres, recuerdo que privilegiaba a las mujeres sobre todo a las prostitutas, recuerdo que se enfrentó a los poderosos. La gente iba diciendo las cosas que recordaba, que sanó al leproso, que sanó a la mujer enferma. Entonces hacíamos memoria no solo de la misa, que a mí no me gusta decirlo así, pero de la última cena de Jesús, sino de su vida entregada y su mensaje. En este momento anuncia la traición de Judas. Qué terrible es esto. Me sobrepasa a mí cuando me pongo a pensar lo que fue esta cena de Jesús, lo que fue esta despedida. Y Lucas pone una frase propia de él, que es muy fuerte: la mano de aquel que me traiciona está aquí sobre la mesa. No dice al que le doy el pan mojado en la salsa, no. La mano del que me traiciona está aquí sobre la mesa. Este modo de hablar acentúa el contraste. Para los judíos la comunión de mesa era la expresión de mayor intimidad y confianza. Por eso se habla de la comensalía abierta de Jesús, que comía con todos, porque era la expresión de su amistad y su confianza con todo el mundo, con todos, con todas. En este momento, dice, la mano del que me traiciona está aquí sobre la mesa. Y agrega, sí, el Hijo del Hombre va a morir como fue determinado. Y acá necesitamos volver a charlar, volver a pensar como fue determinado. De acá sale la bendita frase de que Dios mandó a Jesús a morir, de que Dios ya tenía determinado la muerte de Jesús. No se trata de predestinación, de voluntad de Dios, ni fatalismo. No se trata de eso. Se trata de que en un mundo organizado sobre el egoísmo, la traición, la deslealtad, la mentira, la corrupción, quien decida vivir el amor morirá crucificado. Y acá para los riojanos y las riojanas, que lo digan los mártires. Wenceslao, Angelelli, Romero. Que lo digan ellos, si era voluntad de Dios que murieran. Era entrega de sus vidas, así como la de los mártires es la entrega de Jesús. Por eso termina diciendo, ay de aquel que me entrega. Si realmente Judas quedó como símbolo de traición. Y aquí va a ser el gran combate de Jesús, lo que estamos por celebrar
en esta próxima Semana Santa. De un lado está Jesús, animado por el Espíritu del Padre, que quiere realizar el proyecto del reino. Del otro lado, los enemigos de Jesús, animados por el espíritu opuesto. Satanás, el adversario. Satanás no quiere decir diablo, Satanás quiere decir adversario, el contrario, el antirreino, el que se opone al proyecto del reino de Jesús. Y Lucas pone esta frase: Satanás entró en Judas y se fue a negociar la muerte, la entrega de Jesús. Es terrible. Esto a mí me pone piel de gallina, se los digo sinceramente. Cuando pienso lo que fue esa cena, a mí me conmueven esas tensiones terribles, tremendas que se estaban viviendo. Terminada la cena, dice Lucas, como de costumbre, Jesús salió para el Monte de los Olivos. Allí va a vivir la agonía. Dice Lucas que llegó a sudar sangre. No tuvo el apoyo de los amigos porque estaban durmiendo. Se fortaleció como cada día de su vida en la oración. Acuérdense de que en el inicio de la misión Jesús fue tentado en el desierto. Lucas pone una frase profética, solamente él, que dice: acabada toda clase de tentaciones, el diablo se alejó hasta el momento oportuno. Este momento llegó ahora en Getsemaní. Fíjense, del Monte de los Olivos al desierto se podía llegar corriendo. Él, sabiendo lo que iba a pasar, hubiera salido corriendo del Monte de los Olivos hasta el desierto y nadie lo iba a agarrar. Pero no quiere escaparse, aunque puede hacerlo, pero siente ganas de hacerlo. ¿Se creen que no está viendo que desde ahí en una carrera está en el desierto y ya no hay más escuadrones de la muerte que lo vayan a buscar? Lo está sintiendo, lo está viendo, lo está viviendo. Quiere continuar libremente su camino hasta el final. Reza y pide a sus amigos que recen para no caer en la tentación. Él estaba sintiendo esa tentación. Era el poder de las tinieblas. Esta es la última noche de la vida de Jesús en la tierra. Reza de rodillas. Debía estar muy triste y abatido, porque la costumbre era rezar de pie, de rodillas. Y nos trae palabras de esa oración. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es la oración de la total entrega. Es como cuando hay una persona muy enferma, grave, y dice: Señor, que se haga tu voluntad. La voluntad de Jesús, de Dios Padre, no es la enfermedad. La voluntad del Padre no es la muerte de Jesús. La voluntad del Padre siempre es la vida. Pero de parte nuestra es la confianza en manos de quien nos entregamos. La voluntad del Padre no es la muerte de Jesús. Lo van a repetir todos en esta Semana Santa. Ustedes, fuerte. La voluntad del Padre no es la muerte de Jesús. Nunca lo fue. La voluntad del Padre es la fidelidad de Jesús hasta el final. Y Jesús nos echa atrás. Ustedes saben que a Monseñor Angelelli, el Papa Pablo VI, cuando lo amenazan de muerte, es tiempo de los militares, acuérdense, el Papa Pablo VI le dice: venite a Roma. Le escribe, Angelelli le escribe una carta, le cuenta: me han amenazado de muerte. Me han amenazado de muerte a mis sacerdotes, a mis laicos. Y el Papa le dice: venite al Vaticano, yo te doy acá un cargo, aunque sea encargado de las iglesias de América Latina. Yo te refugio acá en el Vaticano. Angelelli les contestó:
Él mismo me lo dijo, nos lo dijo, no estaba yo sola, éramos un grupo, pero él mismo nos contó, yo me puedo ir, y mi gente, y mis curas, y mis laicos piensan en el cerrado. Ellos no se pueden ir. Y como el buen pastor, Angelelli se quedó. Y como Jesús, el gran pastor de nuestras vidas, acepta que en un mundo de traición y en un mundo de corrupción, el martirio es muy probable para quien esté actuando proféticamente. Y hay otra tentación que solo la trae Lucas, la tentación de la violencia. Fíjense lo que le dice Pedro. ¿Quién quiere leer? Viendo lo que iba a pasar. ¿Quién quiere leer esa frase? Iba a pasar, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿usamos la espada? Uno de ellos dio un tajo al empleado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús le dijo, ya basta. Por segunda vez Jesús dice basta al uso de la espada. Pero fíjense, yo quiero que caigan en la cuenta de esto. Están hablando los apóstoles, están hablando los discípulos que lo habían seguido. Y miren lo que le dicen, ¿usamos la espada? Estaban armados. Los apóstoles estaban esperando una revolución violenta, que Jesús iba a encabezar una revolución violenta. En el Evangelio de Lucas sale claramente que cuando están en lo que fue el episodio de la multiplicación de los panes, los apóstoles estaban armando grupos guerrilleros. En el Evangelio de Juan sale muy claro, yo se los dije la otra vez. Ellos están dispuestos a morir con Jesús, pero a morir matando. Jesús va a morir dando la vida, pero no quitándole la vida a nadie. Y acá dice Lucas una frase muy dura. Lo arrestaron, lo condujeron y lo metieron en la casa del sumo sacerdote. Miren la violencia que se refleja detrás de esta frase. Lo arrestaron, lo condujeron y lo metieron en la casa del sumo sacerdote. Y acá comienza una serie de juicios, todos ilegales. La ley no los permitía. Comienza en la casa del sumo sacerdote, después ante el Sanedrín, ante Pilato, ante Herodes, otra vez ante Pilato, y Pilato lo entregó a la muerte. Y acá les pido que con el corazón en la mano leamos este texto que nos trae Lucas. ¿Quién lo quiere leer? Mariela. Era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se raspó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Al ver lo que sucedía, el centurión glorificó a Dios diciendo, realmente este hombre era inocente. Qué tremendo, qué tremendo. El velo del templo se rasgó por el medio. No hay más separación entre el Dios Santo y el pueblo. No existe una vida sagrada, consagrada, religiosa, espiritual y otra mundana, profana. Hay una sola dimensión en la vida de la gente. Dios presente siempre, en toda la gente, cada día. La vida de la gente es el Sancta Sanctorum donde habita Dios. La victoria sobre el mal. Aún antes de su resurrección, Jesús ya venció. Nos trae frases
Lucas, muy interesantes, muy importantes para seguir a Jesús. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Hagan esto en memoria mía. Sabe que va a resucitar, sabe que su vida no se termina, por eso dice, hagan esto después, sigan en memoria mía. Simón, he rezado por ti para que no desfallezcas en la fe. ¿No? Qué impresionante, a mí me llena, pienso Jesús pidiéndole al Padre, Padre, sostenelo a este discípulo mío tan cabeza loca, tan guerrillero, que ya tiene la espada preparada, porque va a sufrir mucho cuando vea que me matan y no he liderado una revolución violenta. En el momento de la negación de Pedro, Jesús fijó sus ojos en él y le provocó un llanto amargo y un arrepentimiento doloroso. Camino del Calvario con la cruz a cuestas, acoge y consuela a las mujeres. No lloren por mí. Ya clavado en la cruz reza, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Profetiza que su vida no se acaba. Buscando salvar los derechos de todos y de todas, perdió los suyos totalmente. Solo puede resucitar quien ha pasado por la muerte. Los 4 evangelios afirman la resurrección de Jesús, pero no la relatan. No nos dicen cómo fue, no la describen. No nos dicen, miren, se juntaron la ropa que tenía, salió de la tumba. No dicen nada de eso. En ese sentido no es histórica, porque para que sea histórica tiene que haber o un relato de cómo sucedió, o tiene que haber una foto, o tiene que haber una filmación, hablando en términos de hoy, ¿no? Para poder verificar científicamente. Entonces, en ese sentido no es histórica, pero que sucedió, sucedió. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras hoy, 2000 años después, estamos reunidos y reunidas en su nombre. Si no has resucitado, somos los más estúpidos de la gente, dice San Pablo. Porque estamos reunidos en memoria de quién. No estamos acá en memoria de San Martín o de Sarmiento. No, es la memoria de un viviente. Cuando decimos que resucitó al tercer día, es entendido al pie de la letra, pero no es así. Tercer día es un tiempo indeterminado. Decía el profeta Oseas, dice, 2 días estarás sufriendo y al tercero recobrarás la alegría. De ahí han tomado los evangelistas para decirlo del tercer día. Es el tiempo suficiente para que la gente tome conciencia de que Jesús resucitado está viviendo entre ellos. Y son las mujeres las que van a conducir este proceso de fe en la resurrección y lo van a anunciar. Los discípulos no están preparados, los varones, para aceptar la resurrección, siguen sin entender nada. Lucas nos cuenta que por curiosidad Pedro va hasta la tumba, la encuentra vacía, pero ni tuvo fe, ni se convenció, ni sintió que Jesús estaba vivo. Lucas insiste en que ninguna prueba material va a ser suficiente para demostrar la resurrección de Jesús. Solo la experimentarán, la experimentaremos. Yo doy testimonio. No es que se me apareció Jesús, ni mucho menos, nunca tuve una aparición. Pero sé, y lo digo con las palabras de Job, sé que mi Redentor vive. Solamente quienes nos abramos, se abran a la experiencia de fe, van a experimentarlo. Y acá viene el camino de Emaús. La muerte no ha detenido el camino de Jesús. Los discípulos de Emaús, posiblemente Cleofás y su esposa María,
regresan sin esperanza a su casa, sienten decepción, tristeza, frustración. Y ahí Jesús, que camina junto a ellos y ellas en sinodalidad con esta pareja tan decepcionada, comienza a rectificar la esperanza, la expectativa que tenía. Y esto se va a confirmar cuando compartan la mesa, esa comensalía abierta que caracterizó la vida de Jesús. Y la resurrección, lo mismo que la encarnación, es un proceso que lo abarca todo. San Ambrosio dice, también la tierra resucitó con Cristo, también el cielo resucitó con él. ¿Qué quiere decir la fe cuando afirma que este mundo está salvado? No quiere decir que no va a tener guerras, las estamos viendo. Si fuera por lo que vemos, no está salvado. No hay enfermedades. Miren la pandemia terrible que estamos viviendo. No hay injusticias. Miren lo que estamos viviendo en nuestra patria y en nuestro mundo. La salvación es la vida de Dios, es experimentar la salud en medio de un mundo enfermo. Es experimentar la presencia permanente y fiel de Dios en medio del dolor y de la guerra. Termino con una interpretación muy bonita que hace este padre, un andaluz, y habla de Jesús por esta frase de una identidad a la intemperie. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre su doctrina y sus discípulos, Jesús le contestó, miren todas estas palabras. He hablado abiertamente, ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada a ocultas. Qué bonito esa frase de Chércoles, una identidad a la intemperie. He aquí la identidad de Jesús. Una identidad a la intemperie, sin dobleces, sin medias tintas, a corazón abierto. Ese es Jesús de Nazaret. Amén. Julio. Mil gracias, Marta, por tu testimonio de fe de la resurrección de Jesús. Absoluto. Absoluto. ¿Alguien quiere compartir algo? Preguntarle, hacer alguna reflexión sobre esto que hemos compartido. La verdad que para mí ha sido esta última parte muy emocionante, porque Martita con su fe ha llegado a enseñar mucho, de manera tan simple, pero nos ha hecho sentir cosas, en especial, lo digo por mí, ¿no? Pero muy emocionante la última parte, de creer, como dice Jesús, que nos ha hablado tan abiertamente y nos enseña todo. Así que para mí muy emocionante la última parte. Hola amigos y amigas. Realmente, como dice la compañera, la hermana, muy emocionante, ¿no? La explicación de Marta, la verdad que llena de gozo el poder compartir esto tan bello que es nuestra vida ligada a Jesús, ¿no? Y lo que he anotado para recordar siempre esto, ¿no? Que dice que la voluntad del Padre
no es la muerte de Jesús, nunca lo fue. La voluntad del Padre es la fidelidad de Jesús hasta el final. Jesús no se echó atrás, ¿no? Y creo que por ahí a nosotros nos puede dejar una enseñanza muy grande esto, ¿no? En los tiempos que vivimos, en los cuales hay muchas cosas que nos quieren y nos intentan doblegar a este camino que hemos elegido de seguir a Jesús, ¿no? En nuestras comunidades, y seguir escuchando esto del Evangelio de Lucas nos tiene que ayudar a fortalecer nuestra vida de seguidores de Jesús y estar siempre, ¿no? En el servicio, dejar de un lado las tentaciones que muchas veces nos quieren dejar de lado, ¿no? Este seguimiento, nos quieren hacer dejar de lado ese seguimiento. Por eso, muchas gracias, Marta, por habernos ayudado a que tengamos firmeza, mucha más firmeza en nuestra fe, en la esperanza, en el servicio, en todo esto que uno intenta poner en práctica en nuestras comunidades. Bien. Marcelo, ¿has levantado la mano? Marcelo Rufa. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que la hermana nos estaba dejando en sus reflexiones. Por ejemplo, el Viernes Santo siempre solemos decir Jesús muere por nuestra salvación, y por nuestra salvación con la esperanza en la vida eterna. O sea, la salvación siempre mirando después de nuestra vida terrena. Nunca he estado de acuerdo, por supuesto, ¿no?, con esta afirmación. No hay dos vidas, Marcelo. No hay una vida acá y una vida eterna. En esta vida se juega todo. Acá en esta vida nos estamos jugando nuestra fe, nuestra entrega, nuestro amor, nuestro servicio. Esta es la vida. Después vamos a cosechar, pero esta es la única vida que tenemos. Cuando el reino sea todo en todos y todo sea entregado al Padre, como dice San Pablo, será el momento definitivo, pero esta vida es la única en la que podemos nosotros pensar. La otra es regalo gratuito de Dios. La otra es regalo misericordioso, don de Dios. No podemos ni hacerla, ni nada. Es don de Dios. No tenemos posibilidades, porque nos va a trascender absolutamente. Dice San Pablo que no tenemos ni idea de lo que Dios tiene preparado para sus hijos y sus hijas. No tenemos ni idea, lo dice San Pablo. Entonces, esta es la vida en la que nosotros podemos amar, en la que podemos vivir el Evangelio al estilo de Jesús. No hay dos vidas. ¿En qué consiste la salvación? En poder vivirla según el corazón de Dios, según el amor de Dios. En el amor, miren, resuman todo, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Resuma, no se lo digan esto a los jóvenes, pero ama y haz lo que quieras. Si amamos, si de verdad actuamos a corazón abierto al estilo de Jesús, si amamos incluso a los que nos hacen daño. Por eso no estaba tan de acuerdo con esa afirmación que habían puesto en el chat, y la vuelvo a reiterar. Me parece que no es cristiana, me parece que no es evangélica.
en el fondo me parece que no es católica tampoco. Lo nuestro es el amor, y punto. Y el amor es lo que continúa y hace continuidad entre la única vida que tenemos y la que vamos a recibir de regalo de parte de Dios para entrar en la eternidad. No sé si me expliqué. Sí. Muchas gracias. Realmente una de las ventajas de tener la posibilidad de hacerlo virtual es que lo podemos grabar, porque cada firma que has ido haciendo, Marta, en cada momento de la vida de Jesús, da para mucho, ¿no? Cualquiera de los samaritanos, de la cena de Pascua, de la voluntad de Dios de que Jesús sea fiel hasta el final, y no la muerte, no. Bueno, realmente yo te agradezco mucho de mi parte por cada una da para sentarse un día entero a pensarle y cambiar muchas cosas. Mil gracias, realmente. Gracias a ustedes por la paciencia. En nombre del equipo, en nombre del equipo de CEP, darle gracias por esas sencillez en las explicaciones, por su sabiduría. Quiero darle muchísimas gracias. Gracias a todos los que han participado en estos 4 encuentros, y espero que haya sido muy provechoso para todos, que podamos encontrar ese camino para poder seguir en las comunidades, alentándonos entre nosotros, ¿no? Y poder seguir a ese Jesús que nos ha mostrado especialmente en este Evangelio de Lucas. A mí he llegado a emocionarme muchísimo, así que gracias, Martita, gracias por todo. Gracias, Julito, gracias. Bueno. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Marta. Estamos muy impactados por tu testimonio, por tu reflexión, y que este impacto no queda en cada uno suelto. Y bueno, estamos muy emocionados de eso, pero que hagamos de eso una nueva vida, y eso no podemos solito. Por eso la invitación de encontrarnos con este impacto, con esta emoción y lo vivido contigo, Marta, en este camino, seguir a Jesús, y hagamos de eso una Pascua, en este año una Pascua distinta. Y pensamos en este encuentro el otro sábado de 9 a 16 horas en Buen Pastor. Pensamos cómo podemos hacer de estas nuevas miradas, de este descubrimiento de este Jesús histórico y sus primeras comunidades, que podemos renovar nuestras comunidades para que sean siempre más seguidoras de Jesús, y también anuncio presencia de Jesús vivo entre nosotros. Por eso, repito, nos encontramos el otro sábado. Aprovechemos esta oportunidad, que este impacto no solo queda en nuestro corazón y no tenga frutos y consecuencias. Repito, para nuestra comunidad, comenzamos en el otro sábado con nuestra comunidad en nuestra parroquia, y con vista también en nuestra diócesis, que está en un camino sinodal. ¿Y a dónde vamos a ir si no vamos a este Jesús que nos ha mostrado el camino, pasando por tantas cruces, pero al final nos lleva
a una vida nueva, una vida digna y plena aquí en esta tierra entre nuestra gente. Por eso invito y en concreto podemos celebrar inclusive un almuerzo, cena con Jesús. Nosotros del equipo aportamos para eso empanadas, ustedes que traigan lo que quieran compartir, traigan también la palabra de Dios o por lo menos el Nuevo Testamento, algo para anotar, por supuesto, y nosotros para seguir en eso como recuerdo permanente para nuestras comunidades, ofrecemos este paño de resurrección que aquí vean en tela para que puedan llevar y que eso acompañe en cada comunidad el camino que estamos haciendo, siguiendo a Jesús. Y bueno, y si alguien no ha podido participar en sobre todo en este último encuentro, ustedes tienen la grabación, que aprovechen esta semana y pueden entusiasmar uno u otro que no ha participado, pero por medio de esta grabación y que vengan también el sábado siguiente. Y no sé si de ustedes hay una propuesta o una pregunta para poder organizar su participación, su venida. Entonces ahora un ratito más podemos prepararnos más para este encuentro. ¿Alguna duda sobre el encuentro del sábado que viene? ¿Va a ser posible que nos veamos, que nos encontremos? Hola Julito, ¿cómo estás? Sí, muy bien, bien. Sí, Bueno. los tiempos ayudan, estaré el sábado en el encuentro. Por ahí a lo mejor Bien. salir un poco antes porque no sé a qué hora tengo colectivo de vuelta. Por ahí a las 4 de la tarde ya tendría que estar volviendo en el Puntano para Villa La Punta. Así que, pero mi intención es estar participando del último encuentro, si Dios así lo permite. Bien. Muy bien. Bueno. Sí. Hagan la inscripción por medio de nuestro grupo virtual y con nombre y la candidata que viene de su comunidad o parroquia y de dónde viene, sí. Bien. Nosotros vamos a compartir ahora con Saulo la grabación del encuentro y le vamos a mandar lo que vimos ahora en este encuentro, más lo que Marta había preparado en el principio sobre cuáles son las líneas teológicas que identifican al Evangelio de Lucas. O sea, va a ir otro apunte más, van a ser 5. Entonces, el que compartimos en el segundo y en el cuarto, el apunte es el mismo, dividido en 2. Las características del Evangelio de Lucas en el primero, el de la mujer en el tercero, y el quinto de lo específico del Evangelio de San Lucas. Ese material van a recibir hoy. Bien.
Bueno, nos comunicamos entonces por el grupo de Volver a Jesús para armar el encuentro del sábado. ¿Lunes, Julito, has dicho? ¿El lunes? ¿Cómo? ¿El lunes has dicho? No, nos comunicamos por el grupo Volver a Jesús para bien. preparar el encuentro del Sí. sábado 26 de marzo. Bien. Para ver cómo nos organizamos para que no falte, para que estemos todos los que sea posible. Padre, Miguel Arce va a hacer la animación, ya me ha confirmado. Bien. Bueno, entonces también para aclarar, el lunes a las 19 horas por Zoom, el equipo preparatorio para el encuentro del sábado, y el jueves con Marta, jueves que viene a las 18 horas, la evaluación del curso y especialmente este último encuentro con ella. Y en eso pensamos también, como Julio habló de estas líneas teológicas de Lucas que nos ofrece Marta, que eso podemos hacer en un curso virtual, pero recién en un sábado después de Pascua. Bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias su participación y les esperamos el sábado que viene para que ya seguimos y andamos en este camino de Jesús y podemos ser siempre más esta comunidad, presencia de Jesús resucitado. No sé si podemos concluir con este canto, no tengan miedo, Jesús está vivo, que rezamos con este canto. ¿Quién lo puede cantar? O lo... No. No, el canto de la entrada, no tienen la música. Todavía no. Si pone la letra, cantamos. Ahí va, ahí va. Ahí lo ponemos, ahí lo ponemos. No tengan miedo, Jesús murió, pero está vivo, resucitó. Vayan y cuenten, celébrenlo. Triunfó el amor.
Viva Jesús, vayamos en paz. Amén. Muchísimas gracias, Alvin, Julio, Mechi, a todos, a todas. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz y provechosísimo encuentro. Así es. Adiós, Martita. Voy a rezar. No puedo estar, pero voy a rezar. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Ujú.